Entonces, en esta tarde, nuestra sesión número 3 trata sobre el tema agitando las aguas. Si bien, como lo dijo nuestra hermana Delia, ¿verdad? Tienen nombres así como llamativos, como para ver de qué se trata esto. Y sí, son temas interesantes, hermanas, que nos están ayudando pues a reforzar este llamamiento que nos hizo Jesús y al cual nosotros pues estamos decididas a seguir hasta que Él venga. Así que iniciamos, hermanas, esta tarde con nuestra sesión de hoy. Como estudiamos la vez pasada, ¿verdad? La semana pasada estudiamos acerca del llamado de Jesús a los pescadores, hombres sin ninguna preparación académica, hombres humildes, hombres sencillos, pero eran hombres trabajadores y hombres dispuestos. Y eso fue lo que Jesús vio en el corazón de estos hombres, que a través de ellos Él iba a hacer su obra, Él iba a hacer su trabajo. Así que en esta tarde vamos a estudiar entonces la sesión de hoy. Hablaremos acerca de nuestras expectativas de Jesús y de nuestras reacciones cuando Él hace algo inesperado. Y les pregunto, ¿de qué manera ha experimentado usted algo inesperado? ¿Cómo lo manejó? ¿Y qué le enseñó esa experiencia? ¿Alguna de ustedes, hermanas, quiera compartir algo que usted haya esperado que usted no esperaba, que no eran sus expectativas, mas sin embargo ocurrió? ¿Cómo fue su reacción y qué aprendió de esa experiencia? Si alguna de ustedes quiere compartir brevemente. Hermana Mayra, yo pienso que con esto de la pandemia, eso nos agarró de una manera inesperada. A los que somos docentes nos sorprendió de una manera que ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Lo primero que hice fue poner todo en oración y que Él dirigiera todo. Nos preparamos con las herramientas como eran, nos dio tiempo para organizarnos, para hacerlo bien. Y la experiencia que nos deja es que hay cosas que a veces tenemos a la mano y no las utilizamos. Así que eso para mí fue algo inesperado y me dejó una gran experiencia. Amén. ¿Alguna otra hermana quiera compartir? Bueno, sí, hermana, debido a la pandemia, ¿verdad? Me tuve que ver obligada, ¿verdad? A aprender la tecnología un poco, a manejar un poco la tecnología. Para mí fue algo inesperado. Yo siempre decía, un teléfono yo lo tengo para solamente que me llamen o yo llamar una urgencia, pero no para usarlo para cosas así, pues no. De tanto uso, yo decía que eso no era necesario. Ajá. Pero con la pandemia, tuve que aprender, hermana, muchas cosas, cómo manejarme sola, porque mis hijas estaban a veces y a veces no estaban, y entonces yo sufría mucho porque yo no podía conectarme, yo no sabía cómo hacer. Entonces ahí poco a poco, pidiéndole a Dios sabiduría y paciencia, ¿verdad? Tuve que aprender un poquito y más me llenó me quedé asombrada cuando me eligieron para predicar en la Convención de Mujeres, porque yo decía, ¿cómo hago ahora? Ahora es otra cosa más grande que me está poniendo el Señor, y cómo yo hago para hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Yo misma me negaba y me decía, mamá, usted puede, solamente que usted tiene que tener paciencia, usted va a poder. Y bueno, y Dios, gracias a Dios, la ayuda del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo que me guió. Rompí con ese esquema y ese miedo, ¿verdad?, que yo tenía, porque yo decía, una cosa es que yo le hable así físicamente, pero yo a través de un aparato, yo no voy a poder tener control escénico. Yo no sabía ni qué era eso, ni nada de esas cosas. Entonces eso me causó gran expectación y yo dije, bueno, solo porque soy la hija del rey, superé eso. Por eso, así lo tomo yo. Porque Dios dice, al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Amén, hermana. Y lo hizo súper bien, hermana, lo hizo súper bien. Gracias, amén, hermana. Así es. Ahí estaba temblorosa, muriéndome de miedo y de pena. Sí, sí, pienso también que
esta pandemia pues agarró al mundo de sorpresa, agarró a todos de una manera pues inesperada. ¿Quién se imaginaba que íbamos a estar viviendo una pandemia? ¿Cómo se maneja y cómo se ha manejado a nivel pues de salud y todo lo que hemos aprendido o lo que estamos aprendiendo a través de una pandemia que nos tocó a nosotros vivir? Yo siempre digo, bueno, me ha tocado leer y a todos ustedes nos ha tocado leer en la historia allá en la pandemia de 1900, la influenza española y tantas cantidades de muertos y cómo fue. Y ahora nosotros estamos viviendo esa pandemia, estamos haciendo la historia nosotros. Y en verdad pues son cosas que tenemos que aprender a manejar. Y como ahora hablan de la nueva normalidad, tantas cosas y tantos cambios que nosotros pues estamos experimentando son cosas que ninguno de nosotros esperaba ni ninguno de nosotros imaginaba siquiera que íbamos a estar viviendo algo semejante. Igualmente en la manera espiritual también ha significado cambios, ¿verdad? Porque en nuestros cultos pues hemos tenido que aprender la tecnología y que gracias a Dios teníamos la tecnología a la mano para poder continuar y que a través de esta pandemia pues nosotros no dejáramos de vernos a través, aunque sea de la pantalla, no dejáramos de recibir el alimento espiritual como iglesia, reuniéndonos pues a través de esta plataforma y de esta tecnología que está a la mano y que bueno, gracias a Dios de esta manera podemos, ¿verdad? Nosotros a través de todos estos meses, pues pudimos conectarnos, pudimos estar en contacto unos con otros, que no físicamente, pero no dejamos de congregarnos y no dejamos de recibir el alimento espiritual, las clases. Y yo siento que Dios ha utilizado para bien esta herramienta porque no dejamos de predicar, no dejamos de hacer los estudios y mucha gente a través de esta plataforma también ha llegado a conocer la palabra de Dios. Así que hemos aprendido mucho de todas estas experiencias y siempre pues hay lecciones que aprender. Gracias, hermanas, por compartir. Y sí, seguimos. ¿Recuerdan ustedes entonces que nosotros estábamos hablando acerca de la venida de Jesús? Cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicándole, ¿verdad? Juan el Bautista a todo el pueblo de Israel. Entonces, pregunto, ¿qué esperaban los judíos del Mesías? Durante siglos, los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías. Desde Adán hasta Malaquías, los profetas hablaron del día en que el Dios de Israel vendría a la tierra, tomaría sobre sí carne y se tornaría en su Salvador y Redentor. Vemos nosotros entonces que desde el inicio de la historia, desde el Génesis, se habla de un plan redentor, se habla de la venida del Mesías, se habla de la venida del Cristo, se habla de la venida del Hijo de Dios. Entonces los judíos estaban esperando al Mesías. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuáles eran las expectativas de los judíos? ¿Qué era lo que ellos esperaban del Mesías? Muchos israelitas o los judíos, el pueblo de Israel, recuerden que ellos estaban siendo oprimidos por los romanos cuando el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, cuando se cumplió el tiempo de que Jesús naciera. Entonces los judíos estaban esperando, era un líder político y militar que los liberara del yugo opresor de los romanos. Estaban esperando un líder religioso que restauraría a Dios como su rey y que unificaría a todos los judíos. Los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley. Los celotas, un guerrero. Los esenios, a un sacerdote de un culto nuevo. Todas estas eran las expectativas que el pueblo de Israel tenía con la venida del Mesías, ¿verdad? Ellos tenían esperanza de que el rey que venía a ser tipo rey así como Saúl, como David. Ese era el tipo de rey que ellos estaban esperando. Querían un militar así fuerte como Goliat,
Tal vez un militar, un hombre aguerrido, diestro en las armas, diestro en la lucha para pelear por ellos, para que ellos fueran liberados de todos esos pueblos que los oprimían y especialmente pues en este tiempo que estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces, esas eran las expectativas de los judíos. Mas, sin embargo, nosotros vemos que Jesús fue un Mesías muy diferente a lo esperado. Nosotros sabemos entonces que Jesús no vino como el Mesías que ellos esperaban, sino Él vino con un mensaje nuevo, Él vino a trastornar el mundo, Él vino a cambiar el mundo de aquel entonces, y entonces vamos a aprender qué fue lo inesperado. Jesús inicia su ministerio principalmente, vemos que Jesús inicia su ministerio con un milagro. En una boda, Jesús fue invitado con sus discípulos y con su madre. Recuerden que él fue. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 10 nos narra sobre este episodio. Juan, recordemos que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y Juan presenta a Jesús en su divinidad. Por eso el libro de Juan capítulo 1 comienza: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, es decir, cuando Jesús vino a esta tierra, tomó forma humana, mas sin embargo, Juan nos presenta a Jesús como un ser divino también. Entonces Jesús ya aquí es acompañado públicamente por varios de sus discípulos. Probablemente serían 6 hasta ese momento: Andrés, Juan, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael. Ellos fueron invitados a esa boda en Caná, y ahí Jesús inicia o realiza su primer milagro. Esta es la primera ocasión en la que él empleará el poder de su deidad para realizar el primer milagro o señal del que tengamos conocimiento. Como ya les dije, no perdamos de vista que los judíos esperaban un rey militar, un rey político, un rey así al estilo de David, de Salomón. Mas sin embargo, Jesús venía diferente. Ese no era el Mesías y no era como ellos estaban esperando, un libertador, pero un libertador militar, sino que Jesús venía como un libertador, pero un libertador espiritual. Entonces aquí, cuando él se presenta y él realiza este primer milagro, él lo hace. ¿Por qué lo inicia convirtiendo el agua en vino? Porque él se presenta como el creador, que él convierte de una simple agua, transforma en un vino, y no cualquier vino, sino un vino especial. Entonces aquí podemos ver el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre el tiempo, porque ustedes saben que, como dicen, ¿verdad? Los tomadores de vino, los probadores o los catadores de vino, dicen que entre más añejo el vino es más bueno. Y sin embargo, nosotros vemos que en el instante como Dios, Jesús, transformó un agua en uno de los mejores vinos, como lo dice en el pasaje, ¿verdad? Que el maestresala, cuando lo probó, dice que este era uno de los mejores vinos que él había probado. Entonces aquí vemos pues que Jesús inicia su ministerio siendo públicamente en esta boda, presentándonos a Jesús como el creador, como el que tiene poder sobre los estados de la naturaleza, que tiene poder sobre la naturaleza y que tiene poder, y que él se está presentando no como ese rey que ellos esperaban, sino que lo hace a través de la divinidad y de la deidad de Dios, así como Dios el creador al inicio en Génesis. Dios solamente por la palabra presentó y hizo la creación. Entonces, asimismo, Dios está dando a manifestar a Dios todopoderoso y que tiene control sobre todas las cosas. Entonces, eso fue algo diferente que vieron sus discípulos. A partir de esta señal de Jesús, sus discípulos comenzaron a ver maravillas que los dejarían sumamente sorprendidos, porque eso era algo que ellos jamás esperaban.
El último versículo de esta historia de las bodas de Caná dice que a través de este milagro Jesús manifestó su gloria y que los discípulos creyeron en él. Entonces vemos aquí pues que Jesús manifestó la gloria de Dios y que esto lo hacía ¿con qué propósito? Para que sus discípulos creyeran en él de una manera maravillosa y no como ellos estaban acostumbrados o pensaban que iba a venir el Cristo. Los discípulos al ver esto creyeron que Jesús no solo era el Mesías, sino que era Jehová mismo, Dios encarnado. Y así es. En Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9, aquí vamos a ver esta porción de la escritura. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Vemos aquí otro ejemplo de cómo fue diferente el que Jesús viniera, el que Jesús se presentara ante los judíos. Fue diferente, lo hizo a través de comparaciones. Sus enseñanzas eran totalmente diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y aquí vemos que él hace una comparación de la palabra de Dios con una simple semilla, con una semilla que para ellos quizás podría decir que es insignificante. Los discípulos no esperaban ni entendieron esa comparación. Los discípulos podrían haber esperado comparar la palabra de Dios con la espada o con una flecha, no con una semilla. La idea que ellos tenían del Mesías era que él llegaría con majestad y con poder, no humildemente como una semilla. Entonces vemos aquí que no eran las expectativas de sus discípulos. Jesús traía nuevas enseñanzas totalmente diferentes a las que ellos creían y a las que ellos ya habían escuchado, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús en todas sus enseñanzas decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eran nuevas enseñanzas que muchas veces tal vez ellos se sorprendían, por supuesto, porque eran totalmente opuestas a la que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Entonces Jesús trajo nuevas enseñanzas, Jesús revolucionó, y no solamente ellos pues no esperaban y ellos tenían otra expectativa, pero cuando estaban con Jesús, entonces ellos vieron que lo que ellos esperaban, que lo que Jesús presentaba no era lo que ellos esperaban. ¿Cómo reaccionaron los judíos con Jesús, el Mesías esperado? ¿Qué hicieron los judíos, los maestros de la ley, los expertos en la ley? ¿Qué hicieron cuando estaban esperando un Mesías? Y ellos decían, todas las profecías ellos las conocían. Isaías, Daniel había profetizado sobre la venida del Señor, sobre la venida del Mesías. Mas, sin embargo, en vez de reconocerlo como el verdadero Mesías, lo menospreciaron, rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que le identificaban como el Mesías y le rechazaron al punto de atribuir sus obras al mismo Satanás en Marcos 3:22. Entonces, con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible. Imagínense ustedes, tanto que ellos estaban esperando el Mesías, este era el Mesías esperado, mas sin embargo cuando ven que es Jesús que nace en un pesebre, en una manera sencilla, humilde, no es un hombre que viene con pomposidad, con trompetas, con estrepitoso todo, con bulla, no, sino que viene de una manera diferente, enseñando de una manera diferente, totalmente opuestas a las leyes o a las enseñanzas que ellos tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo menospreciaron, rehusaron aceptarlo y no creían
en sus credenciales como el divino, como el Hijo de Dios, sino que lo rechazaron. Y ya sabemos que dice el pasaje, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos pues que vino Jesús pues con un cambio. Jesús no buscó líderes de renombre. Eso también a ellos los sorprendió. Dice Juan 2:23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya vemos entonces aquí por qué Jesús no buscó líderes de renombre, por qué no se fue a las sinagogas, por qué no se fue a buscar personas que conocieran, eruditos de la Biblia. No, Jesús fue a personas sencillas, Jesús fue a pescadores, Jesús fue a hombres que estaban sedientos de escuchar, de aprender, y a esto fue lo que Jesús fue a buscar. Él no buscó gente que ya tenía su mente llena de conocimientos y que no iban a aceptar las nuevas enseñanzas de Jesús. Así que Jesús no se fiaba de ellos tampoco. Por eso no fue a donde ellos. Ahora, ¿de qué manera seguir a Jesús ha sido distinto de lo que esperaba? Le hago esta pregunta. Así como los discípulos esperaban a Jesús, esperaban a un Mesías, y cuando lo reciben, ven que es totalmente diferente a lo que ellos esperaban, los judíos. Ahora nosotros, ¿de qué manera seguir a Jesús? Le pregunto. ¿Ha sido distinto de lo que usted esperaba? ¿De qué manera ha agitado las aguas para usted? Y de esto se trata. ¿De qué manera las enseñanzas de Jesús han cambiado nuestra forma de pensar o no cumple con las expectativas que nosotros pensamos? Porque la enseñanza de Jesús es totalmente diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos o a lo que muchas veces nosotros creemos. Entonces, ¿de qué manera nosotros actuamos o recibimos las enseñanzas de Jesús ahora que nosotros lo conocemos? En estas dos historias que hemos aprendido acerca de cuando Jesús convirtió el agua en vino y la comparación que Jesús hace de la palabra de Dios con una semilla, él hizo un milagro inesperado en la boda. Él dijo lo inesperado con su parábola de la semilla, ¿verdad? Nadie pensaba eso. Nadie lo esperaba de esa manera. Muy bien. Ahora vamos a estudiar una historia que cubre estos puntos aún más profundamente. Jesús dice y hace lo inesperado. Y él usa personas inesperadas para su propósito. La mujer samaritana, Juan capítulo 4. Quizás algunas de ustedes ya se saben esta historia, pero hermanas, la palabra de Dios no deja de sorprendernos. Y siempre que nosotros estudiamos la palabra, siempre aprendemos algo. Nunca podemos decir, ya yo lo sé, ya sé de qué se trata, ya no me tienen que enseñar porque ya eso ya lo estudié. No, la palabra de Dios es maravillosa porque cada vez que nosotros abrimos y leemos, no importa las veces que usted haya leído, siempre va a haber, es una fuente inagotable de conocimiento y de lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí estamos hablando entonces de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Todo el capítulo 4 trata de la historia de esta mujer. Y lo maravilloso y lo sorprendente, cómo Jesús aborda con esta mujer y cómo Jesús transforma la vida de esta mujer. Una mujer que no esperaba nada de lo que le iba a acontecer, que fue algo totalmente fuera de orden, como decimos. Entonces, en esos días, los judíos y los samaritanos no se relacionaban. Ambos eran increíblemente prejuiciosos en contra del otro. Un viaje directo de Judea a Galilea pasaba por Samaria. Judea estaba acá abajo, Samaria estaba en el centro y Galilea estaba hacia arriba. Entonces, los judíos, para llegar de Judea a Galilea, para no pasar por Samaria, los judíos rodeaban y hacían el camino más largo únicamente por no tropezarse con los samaritanos.
porque los judíos pensaban tan mal de los samaritanos que preferían rodear la región en lugar de pasar por ahí. El camino más directo a Galilea era atravesando Samaria, era el camino más corto, era el camino más recto. Mas, sin embargo, había una diferencia racial milenaria entre judíos y samaritanos que no pasaban por esas tierras. ¿Y qué vino Jesús? ¿Por qué es sorprendente que Jesús haya pasado por Samaria? ¿Por qué razón pasaría él por Samaria? Bien, nosotros sabemos entonces, hermanas, que Jesús, él no tenía que pasar por Samaria, pero él tenía un propósito al pasar por allí y al detenerse en Samaria. En esto vinieron sus discípulos, dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Así nos dice Juan 4:27. En esos días los hombres y las mujeres rara vez se comunicaban, especialmente a solas. ¿Qué normas sociales y culturales hizo Jesús a un lado para hablar con esta mujer? Entonces, como yo les dije, leyendo pues un poco la historia, los samaritanos, los judíos no se llevaban con los samaritanos. Había un odio de muchos años de judíos con los samaritanos por razones, por prejuicios, porque cuando esta división o este odio viene desde allá, cuando Israel se dividió, las 12 tribus de Israel se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que eran las 10 tribus, constituyen y su capital lo hacen en Samaria, y el reino del sur, que es Judá, en Jerusalén. Entonces, desde aquí viene, la pugna viene porque cuando estas 10 tribus son tomadas por los asirios, ¿qué sucede? Que los asirios llevan exiliados a algunos judíos, quizás pensamos que son los judíos fuertes, los hombres que los llevaban para trabajo, se los llevaron a poblar las regiones de los pueblos que estaban alrededor, de los cuales ellos dominaban, los asirios. Y muchos de estos pueblos de aquí extranjeros los traían acá a Samaria. Entonces se mezclaron judíos, se mezclaron con samaritanos. Entonces de ahí nació una raza mestiza. Entonces los judíos que se mezclaron con los de Samaria no eran considerados una raza pura por los otros judíos del otro reino. Entonces de ahí viene el odio. También viene por un odio religioso, debido a que Samaria, ellos aquí adoptaron solamente la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, y las demás tradiciones no las cumplieron. Entonces estos aquí decían, los judíos que se consideraban los puros, ellos decían que estos no cumplían con la ley porque ellos mezclaban, y además que estos pueblos extranjeros eran idólatras, tenían sus dioses, tenían sus ídolos. Entonces estos no tenían ningún tipo de acercamiento con los samaritanos. Entonces ese odio racial viene por estas razones, ¿verdad? Por matrimonios mixtos, por el paganismo, el sincretismo que ellos hicieron de la tradición judía con sus dioses paganos, con sus ídolos. Entonces ese odio racial venía desde esa época. Entonces los judíos evitaban a toda costa pasar por Samaria. Mas, sin embargo, Jesús cambió, hizo lo inesperado, hizo algo que nadie esperaba. Varias cosas hizo Jesús al querer o al tener el propósito de pasar por Samaria. Vemos pues que a esta mujer, la samaritana, él tenía un propósito con ella. Está claro que Jesús tenía un propósito específico para atravesar Samaria. Primeramente, estaba obedeciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro, él como ser humano, como hijo, pero también como divino, él también tenía un propósito con esta mujer, al hablar con esta mujer que estaba en el pozo. Jesús ignora las reglas culturales de aquel día
y obedece la voluntad del Padre, pero su conversación con la mujer no se termina allí. Sabemos nosotros ¿qué sabemos de la mujer samaritana? ¿Qué nos cuenta Juan capítulo 4 sobre esta mujer samaritana? Esta era una mujer entusiasta, inquisitiva y que conocía acerca de Jacob, conocía sobre la tradición de sus padres que había que adorar, y él se lo dice a Jesús. Ella quería saber más acerca del agua que da vida, pero no entiende completamente lo que está diciendo Jesús. Nosotros sabemos que cuando Jesús llega cerca del pozo al mediodía, cansado de haber caminado, sus pies polvosos, sediento, él se acerca con una necesidad, él tiene sed y él habla con esta mujer y le pide agua a esta mujer. Y esta mujer, por supuesto, le dice, tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé de beber. Y entonces ahí empieza una conversación de Jesús con esta mujer. ¿Qué nos revelan los versículos 16 al 18 acerca de esta mujer? Esta mujer era una mujer que estaba marginada debido a su adulterio. Se nos da una indicación de esto en el versículo 6. Ella fue a sacar agua del pozo al mediodía. En esos días, todas las mujeres sacaban agua del pozo juntas en la mañana. Aquí vemos entonces que nosotros que ya hemos estudiado la historia de la mujer samaritana, nosotros sabemos que esta mujer fue al pozo a la hora del mediodía. Imagínense, a la hora donde está el sol en todo su apogeo. Iba sola, porque las mujeres iban tempranito, muy de mañana. Ya ustedes se imaginan que va el grupo de mujeres conversando, hablando de todo, hablando tal vez del hogar, de los hijos, de sus esposos. Pero esta mujer esperó y esperaba la hora del mediodía, donde nadie la veía, donde no iba a conversar con nadie, donde estaba el sol fuerte, potente. Ella iba a buscar agua a esa hora. Nadie iba al pozo en el calor del mediodía, así que ella sacó agua del pozo sola al mediodía. ¿Le sorprende que Jesús le haya hablado a esta mujer a pesar de que ella obviamente estaba en pecado? Sabemos nosotros entonces que Jesús, cuando aborda a esta mujer, Jesús conoce su corazón y Jesús sabe que esta mujer tiene una gran necesidad, una necesidad espiritual. No era una necesidad simplemente física. Sí sabemos que era una mujer que quizás ella se sentía desvalorada, era una mujer que no era respetada, porque nosotros sabemos que Jesús cuando le dice, llama a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, vemos entonces cómo Jesús rompe con todas las barreras, barreras culturales, barreras sociales, barreras incluso espirituales. Cómo Jesús se acerca a una mujer pecadora, a una mujer adúltera. Muchas veces nosotros quizás nosotros tratamos a una persona de esa manera, quizás decimos, no, mira adúltero, aquel, y no nos acercamos, mas sin embargo Jesús vio la necesidad de esta mujer, vio que esta era una mujer sola, era una mujer que estaba falta de cariño, era una mujer que estaba falta de amor, que tenía falta de respeto, que tenía falta de ser valorada, era una mujer que por su vida de pecado, por esa vida de malas decisiones que había tenido en su vida, quizás era una mujer que se había dedicado su vida pues no podía mantener una relación, era una mujer inmadura, era una mujer tal vez que tenía un carácter que tal vez era como decimos, no se dejaba, y entonces esto causaba problemas en las relaciones que tenía y pues 5 esposos, y el que tiene ni siquiera te ha propuesto matrimonio o ni siquiera estaba casado con ella. Entonces vemos las características de esta mujer. Vemos la condición de esta mujer,
Mas, sin embargo, eso no fue ningún obstáculo para que Jesús se acercara a esta mujer. La realidad es que Jesús reconoce el pecado de cada una de nosotros. No podemos esconder nuestro pecado de Dios. ¿Qué siente al saber que Dios te ama a pesar de que puede ver todo tu pecado? Sabemos, hermanas, que nosotras no nos gozamos en el pecado, mas sin embargo reconocemos que tenemos nuestra naturaleza caída y que también somos objetos de caer cuando somos tentadas, de caer y de cometer faltas, de cometer pecados. Tal vez nos enojamos muy fácilmente, como dicen, somos de mechita corta, cometemos pecados, no dejamos que nadie nos hable o que nos digan algo, nos molestamos, nos enojamos. Entonces, nosotros no estamos exentas de pecado. Nosotras cometemos errores. Tal vez tenemos nuestros corazones llenos de resentimientos, de rencores, de cosas que tal vez nos han hecho. Y guardamos resentimientos en nuestros corazones. Tal vez somos personas que no tenemos un carácter dócil, que no tenemos un carácter moldeable. Y entonces eso nos causa problemas. Eso nos causa que muchas veces también caigamos en pecados, porque no somos humildes en reconocer nuestras faltas. Entonces, todo esto Dios lo sabe. Jesús sabe cuál es su condición. Jesús sabe todo lo que usted tiene en su corazón. Mas, sin embargo, Jesús se acerca a nosotros, así como se acercó a esta mujer, no viendo la cantidad de pecados que había cometido, porque Dios no le reclamó nada, simplemente la confrontó con su pecado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, confrontar nuestro pecado, no recriminar. Jesús no recriminó la condición de la mujer. Jesús no le dijo, mírate, eres aquí. No, Jesús se acercó a esta mujer y su conversación fue que la llevó a que ella reconociera su falta. Y ella misma reconoció y dijo, no tengo. Y el que tiene, no es tu marido, no tengo marido. Fue sincera, fue honesta en reconocer su pecado. Y a eso es lo que nos debe llevar la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, reconocer nuestra falta y reconocer nuestra necesidad de Dios. Hasta ahora esta conversación entre Jesús y la mujer del pozo está llena de lo inesperado. Pero lo que sigue es lo más sorprendente. Yo creo que yo me adelanté. Juan capítulo 4, versículo 19 al 26 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y cuál fue la declaración que hizo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense ustedes qué sorpresa la de esta mujer. Ella sabía de que iba a venir un Mesías, mas sin embargo ella no esperaba que el Mesías iba a estar conversando con ella allí de una manera muy casual, de una manera muy tranquila. Ella estaba conversando con el Mesías. Eso era algo que ella jamás había pensado y jamás se le había ocurrido. Esta mujer demostró tener un entendimiento espiritual al preguntarle a Jesús en dónde se debe adorar. Ella tenía ese conocimiento. Ella sabía que ellos adoraban a Jesús y que esperaban un Mesías. Pero cuando vemos que Jesús le reveló de sí mismo en el versículo 26, vemos entonces que le dice, yo soy
el que habla contigo, yo soy el Mesías esperado. Jesús no le reveló esto a la crema y nata de Jerusalén. ¿Quién era él? En lugar de eso, se lo revela a una mujer samaritana que está pecando. De hecho, esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús admite y dice directamente que él es el Mesías. Vemos entonces, hermanas, cómo Jesús se presenta de una manera inesperada. Cómo Jesús aborda a esta mujer, una mujer samaritana. Los judíos, como ya les dije, no se llevaban con los samaritanos y el hombre judío no hablaba con una mujer. Los hombres judíos no hablaban con las mujeres afuera, en las plazas o en las calles. No era permitido que el hombre hablara con una mujer. Y mucho menos una mujer como ella, una mujer que estaba desvalorada por la sociedad, una mujer que ni las propias mujeres conversaban con ella, ni tenían amistadora, era una mujer marginada, ellos la habían marginado por la calidad de vida que ella estaba llevando. Pero vemos que Jesús rompe con ese paradigma, rompe con ese estigma y rompe con esas barreras sociales, culturales, religiosas. Y Jesús hace lo inesperado. En Juan capítulo 4, versículo 39 al 42, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren ustedes cómo una mujer marginada llevó el evangelio a toda una comunidad de samaritanos odiados por los judíos. Cómo Jesús transformó y trastornó esa mentalidad y cruzó las barreras y cruzó y cortó con todo prejuicio que había hasta este momento con los judíos y los samaritanos. ¿De qué manera usó Dios a esta mujer para influenciar a las personas que habitaban este pueblo? Pues en gran manera, una mujer fue la que llevó las buenas nuevas, la salvación a todo un pueblo que por años estaba en ideas equivocadas, erróneas, mas sin embargo esta mujer llevó el conocimiento y la forma en que Jesús le transmitió a ella y transformó su corazón y transformó su vida. Ella no se quedó callada, ella salió corriendo. Y muchas veces nosotros, esa es la actitud que tenemos que tener. No quedarnos callados, sino como esta mujer, vengan, vean, todo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y entonces dice que ellos vinieron y también escucharon el evangelio, escucharon las buenas nuevas, escucharon las nuevas enseñanzas que Jesús tenía y también creyeron en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser como esta mujer samaritana que no se quedó con eso, sino que ella sintió ese cambio en su vida, sintió ese valor que Jesús le dio a ella como mujer que la sociedad no le daba, mas sin embargo, ella se sintió amada, ella se sintió valorada, ella se sintió útil, ella fue útil y el Señor entró a Samaria a través de una mujer que para la sociedad era una mujer insignificante, era una mujer que no valía, era una mujer que nadie la miraba, una mujer despreciada por la vida que ella llevaba, mas sin embargo, Jesús transformó su vida. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no siempre trabaja de la manera que nos gustaría que lo hiciera. A veces Él dice o hace cosas que nos cuestan trabajo entender. Muchas veces nosotros quizás dudamos, quizás
no aceptamos la forma en que Dios trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque quisiéramos de otra manera. O esto no era lo que yo quería. O yo no me esperaba esto. Más sin embargo, hermanas, debemos aceptar que Dios trabaja y que muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera esperamos y ni siquiera son expectativas que nosotros tenemos. Más sin embargo, debemos de saber que Él es bueno, es fiel y Él es amoroso. Podemos aferrarnos a quien es Él, inclusive cuando nuestra circunstancia o la manera en que Él nos guía no tenga sentido para nosotros. Santiago 4:8 dice y nos recuerda que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Así que para aquellas de nosotras que sentimos como que Dios es distante y a veces hasta duro, sigamos el ejemplo de la mujer samaritana y de los discípulos. No dejemos de creer en Él, como esta mujer samaritana. Y los discípulos se maravillaban y se sorprendían de las cosas que Él hacía, pero tenían fe y creían en Él. Asimismo, nosotras no debemos de pensar que Dios está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen como nosotros pensábamos, porque tal vez nosotros pensábamos que esto era por aquí, mas sin embargo Dios tiene otros planes para nosotros. Entonces, debemos aceptar que Dios trabaja muchas veces de maneras inesperadas en nuestra vida. Sí podemos hacerles preguntas a Dios y sí podemos luchar con lo que nos presenta. Sí les podemos hacer preguntas al Señor. Y esto, hermanas, es con la intimidad o el grado de acercamiento o de intimidad que usted tenga con Dios, con Jesús. Si se encuentra en ese lugar hoy, le animo a que hable con un amigo, con una hermana de confianza acerca de eso y que oren juntas. Si hay cosas que tal vez las circunstancias de esta vida, de este momento, a usted la tienen fuera de lo que usted esperaba o era algo que usted no esperaba, algo que está sucediendo en su vida en este momento, yo le animo a que usted converse con una persona, un hermano, una hermana de confianza para que oren juntas. Recuerden que esto es una práctica que nosotros como cristianos tenemos que hacer y tenemos que practicar, ¿verdad? El orar unos por otros, el expresar, el confesar unas a otras también. ¿Para qué? Para que nos ayude a orar. Seguimos a un buen Dios que nota a gente como la mujer rechazada y a los confundidos pescadores. Vemos entonces a las personas que Dios se acerca. A una mujer que ya vimos, era una mujer rechazada, marginada, despreciada. No querían amistad con ella. Las otras mujeres no querían amistad con ella. Los confundidos pescadores. Mas, sin embargo, aún Dios hace lo inesperado. Podemos confiar en Él y escoger acercarnos a Él. Podemos buscar su voluntad todos los días y obedecerle fielmente. Entonces, hermana, oremos para que sea así en nuestras vidas. Que a pesar de que Dios, como dice el tema, ¿verdad?, agite nuestras aguas, porque muchas veces nosotros quizás somos movidas y nuestra fe se tambalea, porque nosotras no esperábamos tal situación, no esperábamos tal circunstancia. Nuestras aguas son movidas, son agitadas y se nos mueve el piso donde estamos paradas. Mas, sin embargo, el consejo es orar y permanecer fieles, creyendo en que Dios es un Dios fiel, en que Dios es un Dios bueno, en que Dios es un Dios amoroso y que Dios nos va a sostener a través de todo lo que pueda sobrevenir a nuestras vidas. Esa es la esperanza y esa es la fe que tenemos que tener. Y como les he dicho siempre, ¿verdad?, al final del estudio, la aplicación práctica. No crean que se me ha olvidado la tarea de la semana pasada. Algunas de ustedes me van a dar un versículo de memoria, por lo menos, a ver si es verdad que estamos cumpliendo con estas tareas.
esta aplicación práctica que nos ayuda, que en la semana nos motiva, nos recuerda cuál debe ser nuestra expectativa de Dios, cuáles son nuestras expectativas de Dios. Reflexione acerca de sus expectativas. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son sus expectativas de parte de Dios? ¿Por qué tiene esas expectativas? ¿Qué dudas tiene? ¿Y cómo se siente al confiar en Dios? Escriba sus pensamientos y ore. Lleve a Dios esos pensamientos, sus expectativas, sus dudas. Llévelas a Dios en oración. Y estudie Mateo 5 al 7 esta semana. Y haga notas de las palabras de Jesús que le sorprendieron o le retaron. Recuerden que Mateo 5 al 7 es el sermón de la montaña. Aquí se llama como que el manual, el credo del cristiano del Nuevo Testamento. Y estas son todas las enseñanzas recopiladas de Jesús, las enseñanzas nuevas que él vino. Y él dice, y en estos pasajes, en estos capítulos nos enseña, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, mas yo te digo, ama a tu enemigo, ora por todos aquellos que os maltratan y os ultrajan. Y muchas enseñanzas, hermanas, sobre la nueva vida, sobre nuestro comportamiento. Son enseñanzas que Jesús vino y que revolucionó y que siguen revolucionando nuestro mundo, nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con nuestra mente finita no entendemos, no logramos entender, pero sin embargo son enseñanzas que tenemos que practicar porque son las enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Entonces la próxima semana, la próxima sesión, la sesión número 4, se titula Atormentando la Paz. Domingo 6 de diciembre, 5 p.m. de la tarde.